El espíritu, el alma y el cuerpo son tres estadios energéticos de lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero en palabras simples son tres manifestaciones de algo que en el origen era pura energía. Dice Luciana: hola Julio, llevo tiempo reflexionando sobre la relación entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Me surge una duda que no logro responder del todo. ¿Dónde está realmente el alma y cómo se conecta con el espíritu? Siento que mi cuerpo es un vehículo, pero no estoy seguro de cómo mi alma interactúa con él ni cómo el espíritu guía esa conexión. A veces me pregunto si estoy viviendo alineado con mi alma y si estoy dejando que mi espíritu me guíe o simplemente estoy desconectado. Bueno, me parece que el interés intelectual de entender alma, espíritu y cuerpo está basado en esta necesidad, y es la de calmarte porque crees que estás desconectada de eso, ¿no? Es una búsqueda intelectual de una necesidad real que estás teniendo. Quiero entender mejor esta relación para poder vivir con más propósito y armonía entre lo físico y lo espiritual. ¿Cómo puedo sentir esa conexión y fortalecerla en mi vida? Bueno, primero vamos a tratar de entenderla. Este es un tema que en la escuela le dedicamos un tiempo para la comprensión. Es fácil de explicar, pero para la comprensión útil, para que sea útil esa comprensión y no solamente nos quedemos con una respuesta intelectual. Pero básicamente el espíritu, el alma y el cuerpo son tres estadios energéticos de lo mismo. No es exactamente lo mismo, pero en palabras simples, son tres manifestaciones de algo que en el origen era pura energía, que es lo que llamamos Dios. Entonces, la manifestación de Dios en este mundo, porque estamos hablando de que aquí reconocemos que hay un espíritu y un alma y un cuerpo, porque es lo que conocemos. A veces tengo la fantasía de que cuando lleguemos a otras dimensiones, ni siquiera Dios va a ser Dios, ni el espíritu va a ser espíritu, porque estaremos con otro nivel de conciencia. Esto es una narración para poder comprender el universo desde nuestra mentalidad pequeña, humana, con conciencia espiritual, pero humana. Entonces, está Dios, está el espíritu, que es la extensión de Dios. El espíritu necesita una manifestación más entretenida, por ponerlo, ¿no? Es decir, el espíritu dice: a ver, ¿qué puedo hacer? El espíritu no necesitaría hacer nada porque el espíritu ya es constantemente. Entonces el espíritu se le ocurre manifestar algo, salir de juego, que es la historia de Siddhartha saliendo del castillo, el hijo pródigo cuando se va de la casa del padre. Va a experimentar un poco de qué se trata la energía que tiene. Y para eso necesita un jefe de proyecto, porque él no sabe hacerlo. Ese es el alma. El alma diseña una vida donde hay cierta independencia. Ya no pertenezco al todo. Ahora pertenezco a este pequeño espacio que estoy creando para mí. Pero el alma, por sí misma, le falta un ingrediente fundamental. Es dónde experimentarlo. Necesita un espacio. Ese espacio es el cuerpo. Entonces, el cuerpo tiene un director o una directora, que sería el alma. El alma tiene una conciencia, que es el espíritu, y el espíritu pertenece a una conciencia mayor, que es Dios. Si lo pensara en una analogía más práctica, nosotros, el cuerpo es este vaso. El vaso tiene una forma. El vaso tiene sentido por lo que contiene. Lo que contiene es agua. El agua que está en el vaso es el alma. Ahora, el agua que está en el vaso pertenece a algo mayor, que es el agua, que está en todos lados. El espíritu sería el elemento, el agua. Ahora, lo que hace que el agua exista sería Dios, que permite la manifestación. Entonces, nosotros somos vasos que contenemos un pedacito de ese espíritu, que es el alma individual, pero que solo tiene sentido si entendemos por qué fue creado el agua. Porque tener un vaso sin agua no tiene sentido. Tener un vaso con un poquito de agua, ¿qué haría?
que nos volviéramos egoístas, no me la quiero tomar. Y esto es lo que nos pasa con la vida. Tenemos el agua con el vaso porque nos fue dado, porque nacimos con el vaso lleno, pero no queremos vivir la vida porque tenemos miedo que se nos gaste el agua. ¿Cómo hacemos para tomarnos el agua? Tener la confianza de que el agua sobra. Está por todos lados, está en el mar, está en las canillas, el hombre se ha encargado que el agua fluya a través de los ríos. Entonces, si yo me reconozco que soy un vaso que está en función del agua, no soy un vaso para que lo pongan de adorno, soy un vaso para ser usado. ¿Cómo se usa un vaso? Para llenarlo de líquido, agua. ¿Qué es el mejor líquido? El agua. Ahora, si el agua, a su vez, reconozco que está en todos lados, yo puedo tomarme el agua tranquilo porque sé que hay más agua. Esa sería la idea del cuerpo, el alma, el espíritu y Dios. Que todavía los separamos en la narración para poder comprender el proceso, pero es un mismo proceso. Entonces, usando esa analogía, ¿cómo tú puedes estar conectada, o en todo caso, por qué te puedes desconectar del proceso de la vida en ti, que es de la utilidad del vaso en función de lo que vino a ser? Es pensar qué características tiene tu alma. Es para qué fuiste vaso. Por ejemplo, en mi casa tengo unos vasos que son para vino blanco, otros para vino tinto, otros que son para café y otros que son tan genéricos que no importa lo que le pongas. Entonces, ¿qué identidad tiene tu alma? ¿Qué forma tiene tu vaso? Por ejemplo, mi vaso tiene un cuerpo masculino, por lo tanto mi función está relacionada con lo masculino. No como género en sí, porque yo podría hacer cosas de mujer, pero lo haré como hombre, porque tengo esta característica. Pero a su vez hay ciertas características que también determinan mi camino. ¿Qué es lo que mejor me sale? Sentarme a grabar videos en YouTube que ir a hacer una mesa en carpintería. La puedo hacer, pero me voy a cansar, porque no tiene que ver con la identidad del agua que está en mí. Mi agua tiene que ver con la comunicación. Pero a su vez hay formas de comunicación que están incluso determinadas por el vaso, mi cuerpo. Tengo una cierta voz. Imagínate si yo hubiera venido con ganas de comunicar, pero mi voz fuera un chirrido. Si fuera como la de un gato. Sería insoportable, como es insoportable un gato que nos grita y nos maulla todo el tiempo. Un ratito sí, es hermoso, pero un gato molesto. Bueno, imagínate. Entonces, claro, las características que nos fue dando el cuerpo nos dan un indicio de para qué sirve nuestro vaso. Esas características son físicas, pero también son de servicio. Son para qué sirve el vaso. Si el vaso tiene cierta forma, sirve para vino. Es más, no cualquier vino, por esa forma sirve para vino tinto. Y si conozco más, hay ciertos vinos tintos que tienen su propio vaso. Los vinos tintos dulces, que el vaso es más chiquito. Entonces, ¿para qué estoy aquí? En la medida que vamos haciendo en función de lo que nosotros sentimos propio o somos útiles, ese vacío se empieza a llenar. El vaso se sentiría muy inútil si por lindo lo ponemos en una repisa. El vaso se siente muy útil cuando todos los días yo lo tomo, le pongo agua y me la tomo. Entonces, yo me sentiría muy inútil si descubro que tengo un montón de potencialidad, pero estoy en la vidriera de la vida esperando que alguien me elija o que venga algo, que venga un vino del universo y el vino llegue a mi vaso. Debo tomar el vaso y ponerle el vino. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y si mi vida está en función de lo que fue diseñada a hacer, lo que el espíritu eligió hacer, es lo que te va a permitir sentirte conectada con eso que estás buscando, que es lo que llamas espiritualidad o con el alma y el espíritu. Es muy auténtica tu pregunta, solo me llama la atención algo que quiero destacarlo. Y lo destaco para ti y para todos que tienen este tipo de preguntas. Estás con una pregunta intelectual tratando de resolver un problema espiritual o un problema de esencia. Los problemas esenciales se resuelven en la acción del mundo,
no en la comprensión. El dato es importante, escuchar este video es importante, pero ponerte en función de que tu vida esté en aquello que sientes propio, que viniste a hacer, tanto hacer lo que sientes que sientes hacer como dejar de hacer lo que no sientes, te va a permitir que esa vida se sienta activa. Es decir, que sintamos que el vaso se llena, se vacía, se llena y se vacía. ¿Qué hago? Lo entrego, pero me vuelvo a llenar, porque no hay sacrificio, porque es natural. Soy ese vaso que nació para ser llenado con ese tipo de agua. Cuando lo reconozco, la vida misma se encarga de ponerme en funciones. Debo decir que nunca hemos hablado de un vaso como tal, hemos hablado de ti. El vaso ha sido solo el pretexto. Hasta el próximo video.